pero lo más importante es tratar de que no sea solamente transmisión de conocimiento, sino que podamos entregar una llave para que puedan abrir esa puerta que les va a permitir aplicar prácticamente los conocimientos que podamos hablar, ¿no? Para que sea algo práctico y sea algo que sea útil en tu vida. O sea, esa es la idea. Correcto. Como ha sido para nosotros. Correcto. Y bueno, después de decir todo esto, habíamos acordado que íbamos a traer un tema. Entonces, la forma como lo vamos a hacer ahora, que yo un día traigo un tema del cual tú no sabes nada, para que nuestra interacción sea genuina. Exacto. Y la vez siguiente tú traes el tema. Exactamente. ¿Sí? Y vamos viendo, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta conversando es que nosotros no estamos de acuerdo. Tenemos una manera muy similar de pensar en algunas cosas, pero los puntos de vista muchas veces suelen ser muy diferentes. Correcto. Y bueno, si los dos pensáramos lo mismo y dijéramos lo mismo y estuviésemos buscando complacer al otro, estando de acuerdo, no habría crecimiento. Por eso se llama Dos Mentes. Exactamente, por eso esto se llama Dos Mentes. Moving on, ahora entrando en nuestro main subject today. Y prácticamente hablaron de dos cosas, donde una fue un micro y el otro fue los 17, 18 minutos restantes, en media hora. Claro. Sí, es que lo que ocurre normalmente es que cuando llegamos en la mañana y nos vemos, nos saludamos, hablamos de cualquier otra cosa. Correcto. Y poco a poco vamos entrando en el tema y a veces lo hacemos más rápido. A veces no ocurre. A veces no ocurre, cierto. No estás inspirado y no como no es una tarea y tengo que hablar de este tema, sino dices, bueno, no quiero hablar de eso, quiero hablar de otra cosa. Y creo que lo importante aquí es que la razón por la que estamos haciendo esto, estamos de cierta manera grabando lo que ocurre igual todos los días en la mañana. Sí, una conversación normal regular. Cuando nos encontramos y que de ahí haya algo de valor. Esa es la parte de este experimento. Absolutamente. Entonces, bueno, si quieres, preséntate. Bueno, mi nombre es Michelangelo Lamorte, soy no terapeuta, certificado en NLP, certificado en Handwriting Analysis o análisis de la escritura, EFT, Emotional Freedom Technique, entre otras cosas. La razón por la cual nosotros exponemos esto y decimos de qué estamos graduados, que estamos certificados, no es para que nuestro ego sea elevado, sino solamente para que entiendan que nosotros, las personas que estamos frente a la cámara, pues tenemos conocimiento y entrenamiento en muchas de las cosas que vamos a hablar. Yo soy Alexander Marún, autor de un libro que se llama Programa tu éxito, despierta de una buena vez. Y lo menciono primero porque creo que en ese libro resume un poco las cosas que he hecho a lo largo de mi vida. He trabajado con programación neurolingüística, he trabajado con coaching y creo que lo más importante es que soy una persona que busca resultados y ayuda a otros a encontrar resultados. Sí. Sí, yo cuando te conocí me di cuenta de ese pequeño detalle. Sí, por eso es que lo mencionamos. Lo mencionamos sencillamente porque hoy en día en lo que es YouTube existe la facilidad, gracias a Dios, de que todas las personas puedan expresarse. Claro, y pienso que este espacio también es eso. Sencillamente podemos tener todos los títulos y todo el conocimiento, pero lo importante es que tú tomes de aquí, si tú ves un video de estos, tomes una idea y la apliques. Sí. Y yendo a eso, pues hemos hablado mucho de cómo vamos a hacer esta interacción interesante, pero a la vez contenida, ¿no? Para que no vayamos y hablemos de un tema y de otro y de otro. También para limitar el tiempo y poder hacerlo algo como una cápsula, como una píldora, una dosis de conocimiento, para que sea interesante, o sea, para que pienso que hay muchos libros, hay mucho conocimiento, pero si tú no te vas a meter a leerte un libro que te va a tomar un montón de horas,
o no vas a hacer un entrenamiento, no vas a hacer un curso, no vas a estudiar algo. Creo que el conocimiento hay que hacerlo más digerible, ¿no? Sí. Y pienso que eso es lo que... Esto es como entretenido para nosotros, Sí. y viendo ver qué sale de aquí, ¿no? Esperando que sea algo interesante para la persona que está viendo, para los fans. Sí, yo creo que sí va a ser interesante porque es interesante todas las cosas que vamos a ir hablando. Vamos a hacer una disección de temas que son muy, muy, muy amplios y tratar de condensar, como dijiste tú, en una pequeña dosis los puntos más importantes, resaltarlos, pero lo más importante es tratar de que no sea solamente transmisión de conocimiento, sino que podamos entregar una llave para que puedan abrir esa puerta que les va a permitir aplicar prácticamente los conocimientos que podamos hablar, ¿no? Para que sea algo práctico y sea algo que sea útil en tu vida. O sea, esa es la idea. Correcto. Como ha sido para nosotros. Correcto. Y bueno, después de decir todo esto, habíamos acordado que íbamos a traer un tema. Uh-huh. Entonces, la forma como lo vamos a hacer ahora, que sí. Yo un día traigo un tema, sí, del cual tú no sabes nada, para que nuestra interacción sea genuina. Exacto. Y la vez siguiente tú traes el tema. Exactamente. ¿Sí? Y vamos viendo, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta conversando es que nosotros no estamos de acuerdo. Tenemos una manera muy similar de pensar en algunas cosas, uh-huh, pero los puntos de vista muchas veces suelen ser muy diferentes. Correcto. Y bueno, si los dos pensáramos lo mismo y dijéramos lo mismo y estuviésemos buscando complacer al otro, estando de acuerdo, no habría crecimiento. Por eso se llama Dos Mentes. Exactamente, por eso esto se llama Dos Mentes. Entonces el tema que traigo hoy, ajá, se llama Los Comienzos. Los comienzos. Wow, okay. Me sorprendiste bien ahí. Los comienzos. Esto es un comienzo. Es un comienzo. Entonces, yo te voy a ir dando ideas, ¿no? Uh-huh. La idea no lo hicimos esta vez, pero la idea es que hagamos, por ejemplo, 10 ideas con respecto a los comienzos. Cierto. Entonces, bueno, como este es nuestro comienzo, te voy a dar una primera idea, ¿no? Probablemente no tengamos las 10 hoy, pero estamos comenzando. La primera es que todo comienzo es difícil. Sí, vaya que es difícil. Es difícil por lo que estamos casi conversando, ¿no? No es porque sea imposible, sino porque es desconocido. Sobre todo los comienzos a los cuales nunca hemos hecho intentos de hacerlo. Y cuando tú comienzas cualquier cosa, bien sea un libro, bien sea un nuevo trabajo, bien sea mudarte a un nuevo país, bien sea una nueva relación, todos esos comienzos, yo no los llamaría difícil, yo los llamaría desconocido. Y al ser desconocido se te dificulta el saber cuál. Nosotros los seres humanos somos personas que nos gusta saber qué es lo que va a pasar el próximo minuto, qué va a pasar la próxima media hora, la próxima hora. Nos gusta predecir el futuro. ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad, nos da, estabilidad. Pero cuando hay un nuevo comienzo, generalmente, pues no sabemos cuál va a ser el resultado de ese nuevo comienzo. Y cuando no sabemos qué va a ser el resultado, empieza la incertidumbre, y esas incertidumbres son las que nublan un poco los procesos de cómo tratar de llegar a lo que queremos llegar, y por eso nosotros mismos vamos poniendo inconscientemente obstáculos, uh-huh, que hacen que no arranques. ¿Okay? ¿Por qué? Porque te vas obstaculizando tú mismo el proceso de arranque porque no sabes qué es lo que va a pasar. Y como nosotros queremos estar en homeostasis, uh-huh, es decir, en el mismo proceso que veníamos, porque aunque sea malo, es un proceso que conocemos. Y si lo conoces, sabes cómo reaccionar. Y si sabes cómo reaccionar, no es necesario invertir tanta energía. En cambio, los nuevos comienzos siempre son difíciles precisamente porque tienes que dar ese paso que es de la incertidumbre. ¿Lo hago o no lo hago? Correcto. Y ahí es donde viene la parte difícil, creo yo. Correcto. Está muy bien. Creo que dijiste todo. Sí, hay un elemento que es importante, y es que siempre que nosotros comenzamos algo nuevo, hay un proceso de, como dices tú, de incertidumbre. Sí. Pero más de incertidumbre es una especie de miedo
no miedo a que te va a pasar algo, no siempre es algo físico, un miedo real, pero es más un miedo a ser juzgado, es un miedo a fallar, es un miedo a perder, porque lo que tú tienes hoy, sea mucho o sea poco, ya lo tienes. Lo tienes de cierta manera asegurado, aunque eso es mentira. A veces las personas están en un trabajo y dicen, si yo me muevo de trabajo y me voy a otro trabajo, me estoy arriesgando a perder este. Y digo, ajá, pero si te votan hoy, si ahora llegas a la oficina y ya te votaron, no digas eso, pero es que es verdad, así funciona. Claro. Entonces, de cierta manera, cuando para mí el comienzo, y eso es otro tema, el comienzo no es difícil para mí, mantenerme es más retador, ¿no? Okay. Es más difícil, pero eso es otro tema, porque para mantenerte primero tienes que comenzar. Entonces, parte de esa incertidumbre y de ese miedo, creo que una buena herramienta, primero es aceptarlo, es decir, estás haciendo algo nuevo y tienes una dosis de emoción, tienes una dosis de fe, de pensar que va a salir bien, pero en algún momento entra la duda, y como dices tú, esa duda puede ser inconsciente. Uh-huh. O sea, tú no te levantas y dices, no, es que tengo dudas, porque si tú pudieras ser si no tuviese emoción, sería sencillo. Tú dirías, tengo que moverme para allá, déjame hacerlo de una vez. Claro. Entonces, yo sí pienso que el comienzo, no me gusta instalar creencias, y podemos hablar después de las creencias, sí. De que no, los comienzos son duros, y entonces todo comienzo es duro porque es lo que crees. Pero en general, sí yo lo acepto. Digo, ya sé que comenzar necesita un esfuerzo de mi parte, y necesita una dosis de incomodidad de mi parte. Y si yo acepto y sé eso del principio, no me sorprende, porque si no, ¿qué pasa? Tienes tu incertidumbre, tienes tu miedo, te empiezas a sentir incómodo, y tú dices, algo me está diciendo que no haga esto, y no, es tu dosis de incomodidad normal que tienes de hacer algo nuevo. Bueno, lo que hablábamos, lo que pasa es que cuando comienzas algo nuevo, te empiezas a autocolocar obstáculos, y una de las colocaciones de los obstáculos es que ese primer paso necesita mucha más energía, uh-huh. ¿verdad? Y al necesitar más energía, pues tu cuerpo empieza a enviar señales de alerta y te dice, ok, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, hay algo aquí que es nuevo, algo que no es lo usual. Y entonces puede ser malinterpretado, y la malinterpretación es, tengo la sensación de que esto no va a ser lo correcto, o es lo que no va a estar bien. Okay. Entonces tenemos que saber identificar cuáles son los verdaderos instintos y de dónde vienen, y cuáles son los instintos, lo que yo llamo los instintos falsos, uh-huh. que son las excusas que nosotros buscamos para no hacer algo. O sea, si nosotros podemos recordar, lo podemos hacer una analogía interesante. Por ejemplo, hablemos, uh-huh. de un avión, ¿no? Okay. Yo sé que amas los aviones, uh-huh. y en eso tú me puedes dar más explicaciones que yo. Pero entiendo que el proceso más difícil de un avión, y es donde más energía y más combustible, uh-huh. consume, es justamente al despegar. Entonces tienes que calentar los motores, tienes que hacer 1.000.000 de chequeos, tienes que estar pendiente de muchas cosas, y si tú lo pones a hacer la analogía, pues el avión está más cómodo sentado en el piso, tranquilo, o sea, posado en el piso. No va a chocar. No va a chocar, no tiene riesgos de nada, está tranquilo allí, ¿verdad? Sí. Pero si tú dices, ok, pero quiero ir de vacaciones a Italia. Uh-huh. Ok, hay una emoción, hay toda una cosa interesante de ir a Italia, quiero conocer un nuevo país, por decir cualquier otro. Pero tiene... No ibas a decir otro que no fuese Italia. Perdón, no iba a decir otro país que no fuera Italia. ¿Hay otro país que no sea Italia? Sí, hay muchos. Sí, y todos tienen algo espectacular que ofrecer. Alex. Pero en ese proceso entonces tienes que hacer el esfuerzo de hacer el checklist, o sea, chequear que todos los sistemas estén correctos, que haya suficiente combustible, que la actitud, y es una cosa interesante que tú me podrás explicar en algún momento, que me gusta mucho eso que los pilotos utilizan, que las alas tienen que tener una actitud para el despegue. Ajá. Y me encanta esa analogía porque lo hacemos nosotros como seres humanos, y una vez que está listo en el runway, listo para despegar en la pista, entonces ahí es donde viene el verdadero consumo de combustible, ¿no? Es darle la energía, ponle, y bueno, ahora sí, ya se hizo todos los chequeos, fuera miedo, hay que volar y vámonos.
Y ahí es donde se aplica toda la energía, ¿no? Claro. Y eso es lo que creo yo que sucede en los comienzos como seres humanos, que ahí hacemos una serie de checklists y hacemos una serie de preparativos. Y aunque no lo creas, tenemos que estar energéticamente preparados, o sea, bien alimentados, descansados. Porque si estamos bien alimentados y descansados es una manera mucho más cómoda de iniciar cualquier cosa. Porque tenemos todos nuestros sistemas listos para ser, todos los recursos listos para ser utilizados. Sin embargo, sabiendo que nunca probablemente te vas a sentir completamente listo. Claro. O sea, incluso el piloto más experimentado tiene siempre una dosis de miedo que lo va a mantener alerta. Claro. Y eso es importante. Y me gusta mucho la analogía del avión. Porque bueno, esa analogía da para mucho. Sí. Por ejemplo, si un avión necesita cierta velocidad para despegar y tú te paras en la pista y le das la mitad de la velocidad, no porque tengas más pista vas a despegar. O sea, no vas a despegar nunca. Necesitas cierta velocidad. Y pienso que eso sucede también con los comienzos, con los proyectos. Es decir, tú estás haciendo algo. Lo que pasa es que ese algo quizás no es suficiente para despegar. Entonces, en la analogía del avión, no lo había visto así. Se te apaga la pista y terminas en el bosque con el avión. Cierto. No despegaste nunca. Entonces, me gusta mucho porque te dice, cuando vas a hacer algo, o sea, si el piloto tiene miedo y dice, no le voy a dar full potencia, le voy a dar la mitad, va a ser peor, tienes que darle completo. Correcto. Entonces, y me gusta también porque hay algo que se llama la motivación, o lo podemos llamar la motivación, es decir, toda esa parte de actitud que llamas tú, que dices, yo creo que puedo hacerlo, estoy seguro, si se puede, vamos a hacerlo, vamos a darle, pero tienes que tener algo de conocimiento, tienes que tener algo detrás de eso, porque solamente con la actitud, hay cosas en la vida que puedes lograr, volar un avión no es una de ellas, tienes que saber hacerlo, porque si no tendrás la mejor actitud, probablemente te vas a estrellar. Y no te quiero decir que necesitas todo el conocimiento para hacerlo, pero si tienes que tener tus ideas claras, porque he visto, por ejemplo, en los últimos años, en los que también hay tanta, como que es tan fácil compartir lo que otras personas están haciendo, que de cierta manera a mí me sucede. Yo veo a alguien haciendo algo y yo digo, yo también puedo. Y digo, bueno, está bien, yo puedo si lo hago, pero también ahí no puedo hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces tienes que enfocarte, y sobre todo en el comienzo, tienes que tener enfoque. Bueno, lo que tú has dicho es tan importante y tan cierto, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú, como colocar el ejemplo ahora, si tú sabes que vas para Italia en el avión, pues tú preparas el avión para ir a Italia y es, como dijiste, tener miedo, siempre vas a tener miedo o temor de algo, ¿verdad? Pero el miedo no es algo malo. El miedo es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque es lo que tú dijiste. Te va a mantener alerta, vas a estar pendiente de una serie de cuestiones. Si fueras un temerario sin miedo, pues tú dices, tengo un cuarto de combustible nada más, pues dale, no importa que eso llegue. Eso no tiene sentido. El temor te ayuda mucho en muchas facetas de la vida. El problema con el temor es mantenerlo constante y para siempre. Y en todas las cosas y a un nivel exagerado. Ese es el problema con el temor, como con casi todas las cosas que nosotros... casi todas estas actitudes o acciones que nosotros tomamos. Ahora, lo que sí es importante, como te decía, es que si tú sabes, ya lo que tú estabas comentando me parece muy, muy interesante, es que si tú sabes hacia dónde vas, pues tú sabes la cantidad de combustible que tienes que colocar en el avión y el tamaño del avión que necesitas para llegar a Italia. Claro. No es lo mismo llegar a Italia que ir a Atlanta, ¿verdad? En Atlanta, pues, es 1 hora y media de vuelo, 2 horas desde la Florida, por ejemplo. Entonces, sabiendo tu destino, sabiendo qué herramientas y qué preparativos necesitas para eso, los temores disminuyen porque tienes eres más asertivo en lo que estás escogiendo. Claro. Y si sabes con más certeza y con toda la claridad del mundo cuál es tu destino,
cuál es tu objetivo, qué es lo que tú quieres lograr, entonces el miedo baja un poco. Sigue estando presente, que repito, en una dosis normal es muy saludable, pero el nivel de energía que necesitas utilizar también es menor. ¿Por qué? Porque no hay incertidumbre hacia dónde quieres ir. Por eso es que es importante, y lo vamos a hablar en muchos temas aquí, que cualquier meta, cualquier destino que querramos llegar nosotros, tiene que estar muy, pero muy claro en la mente. Es decir, que como para resumir un poco sí. lo que a ver si entiendo lo que me estás diciendo. No es hazlo sin miedo, sino hazlo con la mayor certeza posible, sin irte a la perfección, o sea, sin irte de más, para que el miedo sea el menor posible. Claro. Y tú puedas hacerlo. Claro, y el consumo de energía es menor porque siempre, repito, siempre va a existir el temor en lo que vayas a emprender nuevo, siempre. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, ¿verdad? Pero si tengo muy claro en mi mente, pero muy claro en mi mente, qué es lo que quiero y cuál es mi objetivo final, entonces ese proceso de iniciar de repente es mucho más sencillo. Siempre el primer paso es el más difícil, pero vas a poder darlo porque sabes a dónde quieres ir. Es diferente si yo te invito a que vayamos a caminar en un sendero, ¿verdad? Y digamos, vente, vamos a caminar por aquí y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, tu nivel de expectativa es mayor, tu mente está mucho más activa, tu miedo es inclusive mucho más grande, estás siempre listo para salir corriendo, por ejemplo, estás preparado para actuar ante cualquier situación que se te presente, porque no sabes qué hay en el camino y no sabes a dónde vas a ir también, no sabes qué cantidad de agua vas a llevar en este camino que vamos a recorrer. ¿Por qué? Pues no sabes cuál es tu destino. Por lo tanto, no sabes si te tienes que tomar todo el agua ahora o puedes racionarlo de aquí a 1 hora, porque no sabes ni siquiera si vas a tardar 7 horas en llegar o 3 horas en llegar a un destino que no sabes cuál es. Y también hay algo ahí, muchas veces no lo vas a saber, porque digamos que el otro extremo de eso es que si esperas a tener toda la información, no lo vas a hacer. Claro. Si tú dices, bueno, en algún momento siempre va a estar ese elemento de hay que lanzarse. O sea, ten toda la información que puedas, ponle un tiempo y di, mira, yo de aquí al viernes, que es el sábado es el día del sendero, el viernes yo voy a decir, investiga, googlea, revisa, ve el mapa, haz lo que te dé la gana, pero de manera que tú tienes que tomar una decisión, porque si no, más bien lo que haces es lo contrario. Tratas de tener tanta información que lo que estás es coleccionando más incertidumbre. Y me recuerda algo de lo que dijiste, me recuerda una chica que se llama Mel Robbins, ¿no? De hecho, dos cosas, ella tiene muchas ideas interesantes, pero tiene 2 ideas de las cuales habla mucho. Una es la regla de los 5 segundos, no sé si la has escuchado. Tú me la estuviste comentando más o menos. Ya te la dije. Mira, 5 segundos es que cuando tengas una idea, o sea que tú dices, voy a hacer esto, ella hace una cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y en 0 se levanta y lo hace, porque según lo que ella dice, si tú le das a tu mente, o sea, ella en 5 segundos te hace cambiar de opinión, o sea, te mete un miedo, te mete una incertidumbre, te hace algo, y lo que parecía una idea genial hace 5 segundos, tú dices, bueno, pero ahorita voy, déjame, y la idea murió. Y muchas personas viven la vida, y vivimos la vida, teniendo grandes ideas, pero ni siquiera tomando nota o haciendo. Entonces tienes que tomar algún tipo de acción en 5 segundos, y esto la idea se le ocurrió, según ella misma narra, viendo el transbordador espacial despegar. Y ella dice, estaba muy deprimida, estaba en su casa, habían perdido el negocio, estaba tomando mucho, o sea, era una situación muy mala. Y ella dijo, si yo pudiera levantarme, como vio el transbordador espacial en televisión, y dijo, si yo pudiese salir disparada de mi cama como sale, y ella dijo 5, 4, 3, y lo hizo. Y empezó a usar esa técnica con muchas cosas, ¿no? Y eso puede ser como un hack para tomar acción. Y lo otro es que ella dice que acuérdate que todos son teorías, Sí, claro. y no es la verdad absoluta de lo que sea, es lo que tú crees que sea. Entonces ella dice que, por ejemplo, los mismos químicos que segrega tu cerebro
cuando tienes miedo son exactamente los mismos que cuando tú estás emocionado. Entonces ella dice, ¿cómo uso eso? Cuando me paro en una tarima o en una audiencia y hay mucha gente, yo me pongo nerviosa, dice ella. Y yo ahí en ese momento es como que me digo a mí misma, no tengo miedo, es que estoy muy emocionada. Claro. Entonces le estás dando como al cerebro una opción, ¿sí? En vez de, porque si tú dices tengo miedo, es verdad, tengo miedo, lo sientes más, se conectas Claro. más. Entonces ella dice conectarse con la emoción no es lo mismo que conectarse con el miedo, aunque la sensación sea exactamente la misma en el cuerpo. Sí, lo que es interesante en cuanto a las emociones, que bueno, obviamente las emociones existen, ¿no? Okay. Y todos los inicios tienen definitivamente un cóctel de emociones mezclado. Uh-huh. Y depende de ese cóctel de emociones, porque muchas veces tienes que tomar pasos, dar los primeros pasos para iniciar una situación que sabes que es desagradable. Por ejemplo, hay gente que ha tenido que irse de su país y emigrar porque... A Italia. o a Venezuela, o a Estados Unidos desde Venezuela, por decir un nombre o algo. O sea, sabes que tienes que dar ese paso. Es un paso obligatorio que tienes que dar porque quieres salir, necesitas hacerlo. Pero no necesariamente es algo que tú desees hacer. ¿Okay? Entonces, claro, hay diferentes circunstancias de esos primeros pasos, porque es lo que tú acabas de decir. Los primeros pasos los puedes dar emocionado, uh-huh, ¿verdad? Porque sabes que lo que te espera del otro lado, tienes la firme creencia y convicción de que lo que te espera del otro lado es algo bueno, es algo que tú estás buscando, algo que tú deseas. Hoy vamos a levantarnos, vamos a ir a comprar el carro que he esperado durante tanto tiempo. Uh-huh. Pues vamos. Entonces ese día te levantas a dar el primer paso de una manera mucho más emocionante, mucho más agradable, con cierta, ¿cómo se llama? Cierto cosquilleo en el estómago, ¿verdad? Correcto. Pero también existen pasos que tienes que dar donde sabes que, bueno, tengo que dar el paso de hoy, tengo que hacerlo, aunque sé que no me gusta. Muchos jefes que tienen que despedir gente, por ejemplo, claro, saben que hoy tengo que despedir personas, aunque no todos los jefes son, a muchos les encanta ese proceso de despedir gente, pero, o sea, existen, depende de los pasos que quieras dar y hacia dónde quieras dar y cómo ir hacia adelante, ¿verdad? Pero sobre todo, esos primeros pasos a situaciones donde necesitas un cambio obligatorio. Correcto. Es como dijiste tú, o sea, por ejemplo, si hay gente que fuma y quiere dar el paso de dejar de fumar, ese es un paso muy difícil. Y lo sabemos porque son vicios, porque entonces existen ese otro tipo de pasos. A lo mejor te gusta fumar. Sí, pero yo no conozco... Sabes que es malo para ti. Exacto, pero yo no conozco a nadie en esta vida que cuando haya tomado el primer cigarro, su primera vez en su vida, y haya fumado, haya dicho, wow, esto sí sabe divino. Esto es lo mío. Esto es horrible. Pero tú te convences a ti mismo, porque bueno, socialmente, antiguamente, socialmente se veía bien, te veías en aquel momento, hace unos años, muchos años atrás, uno se veía muy cool con un cigarro en la mano, etcétera, etcétera. Como hoy en día la gente se ve muy cool, con los cigarrillos uh-huh, electrónicos en la boca. Entonces eso es el boom de ahora y te hace socialmente más aceptado, ¿no? Pero esos son temas de, claro. la desertación. Sí, de hecho digamos que me acabo de dar cuenta que pudiéramos hablar de los comienzos. O sea, dijimos una idea de los comienzos y se nos acabó el tiempo hablando de cómo son los comienzos de una sola. Entonces sí, creo que es un tema sobre el cual podemos sí, ahondar muchísimo más. Bueno, nos toca a nosotros estamos en este comienzo también. Sí, es así. Y dar el primer paso no es que fue difícil, para nosotros creo yo que fue muy emocionante. Sí, pero sí queríamos muy natural. Sí, es muy natural, pero queríamos también que llegara algo a la gente que, como nosotros lo disfrutamos y como nosotros siempre sacamos algo positivo el uno del otro, de estas dos mentes, sí, sacamos algo positivo siempre el uno del otro, queríamos como que transmitir eso también a los demás, ¿no? Sí, de hecho la idea de conocernos, decidir hacer algo juntos y estarlo haciendo, con incertidumbre de cuál va a ser el resultado. Totalmente. Literalmente es vivir de lo que estamos hablando hoy, que es un comienzo. Este es un comienzo. Correcto. Uh-huh. Así es. Así es. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Sí. Espectacular. Y muchas gracias a ustedes. Cuídense.